¿Cómo estás, Cube? Muy bien, ¿vos? Y bien, la verdad que es increíble que nos sigan obsequiando cosas. No sé si voy a poder continuar con esta emoción. Increíble instrumento además, ¿eh? Es muy hermosa, lo que suena, todo bien. La verdad que es conmovedor que alguien te obsequie su trabajo para que vos puedas trabajar. Es como una herramienta, ¿no? Como ya lo dijeron acá varios notables, un instrumento para hacer cosas. Si te parece, en vez de hacer el clásico testeo de cosas, esta guitarra tiene un relic muy particular, que además de dar las especificaciones y todo, estaría bueno hablar en sí del proceso ¿no? Que yo pensé que era que la pintaban y al final un chabón le pegaba un poco, la lijaban y salía, pero es un quilombo al final. Por lo que contó Brunetti, es un trabajo infernal. Si te parece, primero hablemos de un poco de las características generales del instrumento y después nos metemos en el proceso específico. Es una Stratocaster, es bastante clásica, pero tiene un montón de innovaciones medio en la línea de Sur y de Stratos más modernas de las que se vienen viendo y popularizando estos últimos años. El cuerpo es bien tradicional. Mango de maple, completamente de maple, con cuerpo de lenga. Se usa muchísimo este último tiempo el lenga para sustituir el alder. Acá entramos a una de las cosas modernas. El acceso, la unión entre el cuerpo y el mástil es como mucho más accesible o amigable, que es tipo Sur, y no tiene esa chapita clásica en la que están los 4 tornillos, sino que hay 4 bujes y eso permite que tenga como otro nivel de acceso. El color es Sunburst de 3 tonos, está pintado con laca nitro y ahora vamos a profundizar un poco más en el proceso que se hizo después de esa pintura. Los micrófonos son Dilibertos, son los JM. Diliberto nos contó como una cosa muy interesante de este setup. Son de Alnico 5, pero tienen una chapa agregada en la base que hacen una cuestión que es muy interesante, que es cuando uno pasa en cualquier tipo de instrumento de micrófonos cerámicos a Alnico, gana un montón de cuestiones, pero en principio pierde salida, lo que al principio suena extraño. Estos micrófonos, con este truco que encontró, con esta forma que encontró él de hacerlos, mantienen las características principales del Alnico, pero tienen un nivel de salida un poco mayor. Entonces, si vos pasás de cerámicos, no sé, en una Squier o en algún instrumento así, a estos micrófonos, lo que lográs es mantener un nivel de salida mayor o similar a eso, y no tanto como en un instrumento vintage, que muchas veces... Porque si ves, las características principales del micrófono son bastante tradicionales, pero eso, no te dejan a gamba, básicamente. Bien. Las clavijas son Goto, el puente es Wilkinson. De nuevo, ahora vamos a hablar un poco en el proceso que se les hizo para que se oxiden y se vean más viejos. Tiene un tensor doble sellado y tiene como acá una característica bastante moderna, que es que el acceso al alma y el ajuste está en la base del mástil, en la parte en la que se encuentra con el mango, que es como muy cómodo. Y está buenísimo, que permite un ajuste muy simple. La electrónica es muy simple, es una llave de 5 posiciones como la de todas las Stratos posteriores al 60 y pico, pero con un volumen y un tono general. Y la cejilla es de hueso. Esas es básicamente las características principales del instrumento. Entonces vamos a contar un poco lo que Emilio nos contó que hizo sobre esta viola. Aclaró muchísimo que acá hay una cuestión de criterio, de gustos y de búsqueda. Y que en principio lo que está sucediendo es lo que a él le gustaba, lo que a él le divierte y la manera en la que él elige hacerlo. Como que no hay verdades, decía, de hecho que hay un montón de maneras de hacerlo. Él encontró una con la que se siente bien, con la que le gusta cómo termina quedando, y básicamente lo que hace es eso. Lo primero que contó es que hay como 3 más o menos categorías en las que se pueden poner los instrumentos que se envejecen. Una es el Closet Classic, que es leve, un envejecimiento leve, que es como un instrumento nuevo un poquito gastado con unos brillos un poco matados. Después hay un modo normal o tradicional, y después está esta que es heavy, que para nosotros sería como un cagado a palos, ¿no? Básicamente, bien. Por ahí va un poco.
La primera parte del proceso, me decía, es buscar un montón de fotos de instrumentos vintage y empezar a ver qué es lo que sucede en un instrumento viejo de verdad. ¿Qué lugares son los que se suelen gastar siempre? ¿Dónde se suele ver que la mano ataca, que la mano desgasta, que la mano come, las partes que se oxidan? Entonces, ahí empieza siempre, en la parte, en esa elección. Después, una cosa muy interesante que me contaba, que es muy desgastante del proceso, es que una vez que empiezan a desgastar los lugares precisos que decidieron que van a desgastar, básicamente cuando uno lija o cuando uno golpea, lo que pasa es que se nota y queda básicamente en principio como un golpe o como un lijado. Entonces, sobre ese proceso hay un proceso extra que es el que simula el trabajo de la mano o del antebrazo o de la parte del cuerpo que sea que va a estar durante años pasando por encima de ese golpe, ¿no? Muy bueno. Entonces, acá, con una lija muy fina o con pasta de pulir, se suaviza todo lo que se añeja o se golpea o se desgasta. Es como el doble trabajo, ¿no? O sea, no solo tienen que pintarla bien como para entregar, sino que a partir de ahí hay un proceso extra. Lo que parecería más fácil es totalmente más complejo. Hay una parte muy desgastante que es, después de cagarla a palos, de alguna manera lo que tenés que hacer es hacer que pasaron años por encima de esa cagada a palos, ¿no? Primero me marcaba los 4 signos de paso de tiempo básicos que se usan, que se tienen en cuenta al momento de hacer este trabajo. Lo primero es desgaste y golpes de uso. Esa es la primera parte que se trabaja. Lo segundo, que es muy importante, es el óxido de la laca. Lo siguiente es el craquelado de la pintura. Y por último, este también me pareció una cosa ultra desgastante, es la mugre sobre la madera desnuda. O sea, en las partes del cuerpo del mango en las que se llegó a la madera, se aplica cera o aceites con tinte para simular el tiempo de mano pasando por ahí con grasitud de la mano y cómo eso actuó sobre ese lugar desnudo, ¿no? Qué impresionante. Es como que es una vieja que se puso vieja y después la tuvieron que maquillar para que no se vea tan Generalmente vieja. uno va en busca del proceso inverso, ¿no? Tratar de rejuvenecer. Claro, totalmente. Acá empezaba a contarme que en principio se pinta igual, salvo, en este caso, la parte trasera del mango, la parte central trasera del mango, que del vamos no se pintó porque él ya sabía que el nivel de desgaste que él quería simular era tan intenso que iba a tener que pintar para sacar. Claro. Entonces, sobre esa parte no aplicó pintura. Y sobre las otras partes del mango, vendría a ser la parte del clavijero y el otro extremo, lo que hizo fue usa una laca que viene con un tinte ámbar y sobre esas partes lo que hace es aplicarlo con aerógrafo de manera despareja. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el tiempo sobre la laca nitro es envejecerla. Y al envejecer no envejece igual en todos los lugares. Entonces juega con la tonalidad esa de ámbar y ese desparejo simula lo que nosotros solemos ver como óxido de laca nitro. Wow. Así que ahí tenemos como otra parte de las que a tener en cuenta. Una cosa que aclaró mucho en la clave de la calidad de cómo quedó es que siempre usa todo nitro. Que el poli no envejece, no se cuartea, no pasan las mismas cosas y ya a la vista da otra sensación. Mirá. Tanto el sellador como el tapaporos, todo es nitro en este caso. Ahora vamos a la segunda parte, que es cuando empieza a gastar. Lo que empieza a hacer es, como hablábamos hoy, es elige la zona exacta, define los lugares en los que va a gastar, gasta y simula esta grasitud y desgaste. Entonces hay como un proceso de lijado, después hay un proceso de manchado y por último hay un proceso de suavización de ese golpe o de ese desgaste. Wow. Bien, acá una tercera etapa que es de las más interesantes, la que más me llamaba la atención y de alguna manera no digo que es fácil, pero me la simplificó. Yo pensé que era mucho más complicado, que es el craquelado de la pintura. Me interesa. Que es una de las cosas que queda increíble. El craquelado se hace, me decía que la laca nitro tiene una capacidad, por ahí es una falencia, no una cosa positiva, que es muy dura y es muy poco flexible. Bien. Entonces, ante la temperatura, de hecho me decía que instrumentos nuevos con laca nitro también se craquelan de esta manera. Muchas veces me decía que es, por ejemplo, cuando viajan en la bodega del avión, muchas veces la altura, la temperatura craquelan la pintura. ¿Cómo la simulan? Con pistola de calor le dan calor y después con aerosol de aire comprimido, los que se usan en electrónica para limpiar potes, para limpiar partes, enseguida les entrega frío. Me decía que por lo general se hace un poquito, en este caso como querían que sea un cuarteo grosso, ese craquelado, tuvo que entregar mucho calor frío. Y ese movimiento es el que hace que se craquele de esa forma. Queda increíble.
de lejos la ves y notás que está cagada a palos, pero cuando más te acercás, es muy lindo el trabajo ese de toda la pintura resquebrajada que se ve de lejos, pero de cerca es impresionante. De hecho, ¿viste esas fotos que hay pornográficas del Spol de fines de los 50? A mí lo que siempre me llama más la atención es el craquelado de las fotos cercanas. Y en esta está logrado igual. Sí, muy bueno. Sigamos por los metales. Básicamente, los metales, acá también de nuevo hay una complejidad, no estaba al tanto de esto. Me decía que en general en un desgaste suave lo que se hace es con lija muy muy fina es matar los brillos. Suele ser como el proceso clásico y tradicional. En este caso, como estaba el instrumento tan cagado a palos, había que lograr un nivel de óxido para que todo tenga un criterio uniforme. Entonces, lo que hacen es, en una batea ponen todos los metales que se van a utilizar. De hecho, agregan otros metales más, me decía algunas tuercas, algunos tornillos. Y en esa misma batea ponen separado un tupper chiquito con este ácido. Porque el ácido en acción directa mancha. Lo que hacen ellos es que vaporice. Entonces, lo que hacen es dejarlo dentro de una batea tapada, en la que hay un tupper separado con este ácido que vaporiza y va actuando. Me decía que lo tuvieron que dejar mucho tiempo, mucho más que el tradicional, para que logren ese nivel de acción de esa vaporización sobre el metal y ese nivel de óxido. Qué bueno. Siguiente es plástico. Estamos muy acostumbrados a que en los instrumentos viejos los plásticos eran baquelita y la baquelita enseguida se pone ámbar, verdosa. En este caso no, se utilizó un picuar nuevo de los tricapa, entonces me decía que lo primero que hace es matar brillo y después usa un poquito de tinte para eso, para simular un poco el uso y la suciedad, sobre todo sobre ese blanco. Y lo siguiente es que tanto las perillas como los tapamicrófonos, ¿cómo se llama? La pieza plástica que se le ve al micrófono, ya vienen en un color que se llama parchment, que vendría a ser color pergamino, que es como un color amarillento, y que ya sobre eso me digo que la acción está simulada desde ese lugar. Básicamente estos son los criterios, son las cosas que fue haciendo por separado. Pero hizo mucho hincapié sobre que lo más interesante en este caso y lo más importante es el criterio. Claro. Me decía todo el tiempo. Me dice, porque es un poco, él lo comparaba con comprarse un jean gastado. Me dice, por ahí no está gastado en el lugar que vos lo gastarías si lo usás. Claro. Pero hay una cosa que cuando lo ves en general queda, me decía. Claro. Él hacía hincapié en otra cosa que es, este es un caso extraño porque en general este tipo de procesos se aplica sobre instrumentos con características vintage. Bien. En este caso es un instrumento que tanto desde el clavijero, desde la forma en la que se une el mango con el cuerpo y desde otras elecciones, es un instrumento mucho, desde el ajuste del alma, son elecciones de instrumentos más modernos, entonces como que en principio hay un desfasaje entre el instrumento al que se le aplicó y los instrumentos en los que suele suceder, pero de nuevo le hacía como esto, decía, si el criterio estético está bueno y la búsqueda, decía, yo hago una cosa que me guste a mí, que busco yo, hizo mucho hincapié, está acostumbrado a los detractores de este tipo de procesos, me parece. Qué loco, ¿no? Tenés que estar pensando en lo que van a opinar. Todo el tiempo se notaba. Y de nuevo, al final de todo el proceso, de nuevo me habló de la laca nitro. Como que la clave era tener en claro las capas, lo fino de las capas, la manera en la que se aplicaron esas capas, los colores de esas capas. Tener en cuenta siempre que sea nitro. Trato de decir muchas veces las cosas en las que él hizo hincapié para ser un poco leal a lo que me contó y tratar de transmitir lo mismo que dijo. Cabe aclarar que no hicimos una nota con él sencillamente porque no le gusta hablar en cámara, no porque no hayamos querido, ¿no? Hay gente que tiene ganas de figurar acá y otra que no. Así que nada, esta es más o menos la parte del proceso que él me contó. Me pareció súper interesante y nada, yo tuve la suerte de verla y estar tocándola un poco y queda muy bien. Mirá que yo no soy partidario de comprar un instrumento ya así. Bueno, es una cuestión estética, de elección, claro. Quiero decir. Pero sí me pareció que le agrega otra cosa. Me gustó mucho cómo quedó. Yo como particularmente mis guitarras, bueno, salvo la anterior Brunetti, la que es blanca y está inmaculada, nunca me molestó que se golpeen o los pedales se manchen o se les va la pintura. Siempre me parecieron hechos que hacen que se parezca, como que se hace más personal, ¿no? Porque los pedales inmaculados los tiene todo el mundo, pero cuando se le vuelve una perilla y se raspa es el tuyo. Así que eso lo mismo me pasa con los instrumentos, ¿no? Y si ya viene cagado a palos, medio que me ahorra un proceso. Aparte es un cagado a palos responsable, porque no es que se rompe nada, está todo finamente calculado, ¿no? Además, fíjate que es como una cosa medio... Hoy lo alta gama básicamente es lo que hace un humano, ¿no? Y es muy humano, porque me daba cuenta, es imposible que una máquina... No sé si hay una Squier o un instrumento, una Texas que venga así. Salvo que el dueño lo haga, ¿no? Quiero decir, pero no de fábrica. Todavía no lograron que las máquinas hagan esto. Mal. Claro. Pinta mal acá, a ver.
Bueno, qué bien esto. Obviamente no es un tutorial de cómo realizar vos tu guitarra, pero me interesó mucho, me parecía que era interesante comentar esto, porque yo me imaginaba que era, bueno, la pintan, sale y la raspan y nos vemos, pero bueno, lleva su trabajo. Si te parece, escuchamos un toque como pues sería una vergüenza no tocar un rato, ¿no? Ya que la tenemos acá. Me encantaría. Bueno, en principio hay algo que a mí me hace mal de las estatuas cuando el pote de volumen está muy cerca acá, siempre lo bajo. De hecho, en la Squier, la que está acá, nunca sé señalar al revés, esta, siempre le estoy bajando el volumen y viste cuando estás tocando y decís, me falta ganancia ahí, y es que lo bajo. Entonces este está como más abajo y en vez de tener los dos tonos tiene uno. Debo confesar que en mis 44 años jamás juego con el tono, entonces hay algunas que ni siquiera lo tienen, este tiene uno solo, pero a modo simbólico, porque no juego con eso. Son parámetros que aún no he visitado, en algún momento quizás se me dé por jugar, pero por ahora no. Y después, bueno, esto que les decía, qué sé yo, a mí ya esto me trae como reminiscencias frucianteras y boganianas, ¿no? Ya cuando la veo así toda cagada a palos, soy como más feliz. Me ahorraron miles de años de tenerla golpeándose en la ruta. En cuanto al audio, los micrófonos están buenísimos, son los mismos que le habíamos puesto a la Stoll, la otra, si lo quieren ver, ese capítulo donde probamos los micrófonos de Diliberto. Hacemos un breve repaso. El palanquín también está muy bueno, esa es la del mango. La del intermedia, la del medio. Intermedia con la última. Y la del puente. Ahí tenemos las posiciones en un sonido soft music. Insisto, no es la intención hacer un viaje por el audio de la guitarra. Si vamos a la parte de la destrucción. Helter Skelter. La posición del medio. Esa es la del diome. La siempre querible posición del mango. Me gusta que tiene ese grano del de las guitarristas que me gustan a mí. Bueno, la verdad, para mí, desde lo que la pude probar, está espectacular. Me pasa eso. En el mango, ese proceso de gastado la hace mucho más cómoda. No sé si es psicológico, pero viste que a veces la laca es como más, no sé, como que te frena. En este caso es como mucho más fluido eso de tener acceso a la madera. Y hoy cuando veía esas partes desde gastado extremo, que ya se nota que están sucias, me imaginaba cómo de acá 1 año, 2 años de un uso extremo y descuidado como solés tener, van a ser mucho más... Ya hoy se ve muy verdadera, en 1 año va a parecer de los 60 de verdad. Yo tendría que laburar de eso, ¿no? De relicador. Claro. De guitarra. Qué Bueno. buenísima. Pueden hacer las nuevas, te las dan a vos 1 año y las venden dentro de 1 año, como un vino. El envejecedor de cosas. Sería un envejecimiento verdadero, además. Bueno, si bien la San Martín Caster, que era la anterior que me había hecho, era, digamos, basada en la Strato, esta evidentemente es estratoriana, pero ya pertenece a su línea, esa austral, ¿no? Es como más una que tiene, digamos, medio tabulada, que vos
vos pedís ciertas especificaciones, yo me fui al carajo y le pedí todo roto, pero está bueno las especificaciones que le agrega él a su línea y yo quería tener una de esas, ¿no? Y él muy gentilmente se ofreció a obsequiarla. Es muy personal lo que voy a decir, pero me parece excelente la decisión que tiene esa línea, el punto en que encuentra entre especificaciones vintage y especificaciones modernas. Claro. Es como, los lugares donde moderniza son los lugares en los que siento que aporta comodidad y no quita nada de audio, y en las zonas de audio y eso es un instrumento ultra tradicional. Así que me parece como muy interesante desde concepto, desde el lugar que está pensado y armada esa línea. Bueno, gracias por explicamos el proceso de cómo se envejeció. Gracias a Brunetti por contármelo. Por suerte, es un tipo muy reservado. Yo confío mucho en la gente que no quiere salir en cámara, así que le mandamos un gran abrazo. Como a Lancito, que todos dicen que toque a Lancito. Ojalá, pero no le gusta. Lo que pasa es que está siempre con la calculadora y no le gusta salir con la calculadora en pantalla. Tendría que haber sido contadora. Gracias a Brunetti y gracias a ustedes. La verdad me parecía interesante que se contara este proceso que también transcribió Cube, ¿no? De la boca del mismísimo hacedor. Así que nos vemos la próxima, querido. Nos vemos la próxima.